No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver la mitad más o menos del libro del capítulo 9, o un poquito más. Es la conversión de Saulo, el encuentro de Saulo con el Señor Jesucristo. Y cantábamos en la alabanza ahí que la luz resplandezca en nuestra vida, y aquí es lo que vamos a hablar aquí un poquito, y he titulado la palabra de hoy El resplandor de Cristo. Aleluya. El resplandor de Cristo. Y ahí lo vemos, ¿no? Que esto fue lo que le aconteció al gran apóstol Pablo. Antes de ser el gran apóstol Pablo, tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo tenía un plan con la vida de Pablo, como la tiene con cada uno de nosotros. Amén. Con cada uno de nosotros el Señor tiene un plan. Lo importante es que nosotros dejemos que el Señor haga su propósito y cumpla su propósito en nuestra vida. Sí, Señor. Y que podamos decirle, como le dijo Pablo, ¿qué quieres que haga? Amén. Apenas tuvo el encuentro, y lo vamos a ver ahora, Pablo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Sí, Señor. No puso excusa, le preguntó quién eres y qué quieres que haga. Que nosotros hoy podamos decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. Sí, Señor. Yo te conozco, te he conocido, he tenido un encuentro contigo, ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Amén. Leemos la palabra del Señor, entonces comenzamos allí con los primeros versículos del capítulo 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, que nos vayamos renovados y fortalecidos, Señor, y que tu palabra no caiga, Señor, en saco roto, sino que la atesoremos, Señor, y la guardemos en nuestra mente, y que descienda a las profundidades de nuestro corazón y permanezca allí, y la llevemos por obra, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, amado Dios. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, ¿qué dice la palabra? Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Padre, obra en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Obra en nuestra vida y en nuestro corazón, así como lo hiciste con Pablo, Señor, con Saulo, transformando su vida. Señor, queremos ser transformados por medio de ti en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Tomen asiento, mis amados hermanos. Y estaba Saulo allí respirando aún amenazas, dice la palabra del Señor, y muerte contra los discípulos de Jesucristo. Estaba Pablo como un perro rabioso, tratando de encontrar a todos los seguidores de Jesucristo que vivieran en Damasco, los que cruzaran el camino, todos los que vinieran. Saulo quería meterlos presos. Ese era el objetivo de Saulo en este momento, en este preciso instante de la historia. Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y va al sumo sacerdote y le pide cartas para poder llegar a Damasco, a fin de que si encuentra alguno de los cristianos allí, él tuviera la autoridad suficiente como para meterlos presos. Y Saulo fue allí con la carta del sumo sacerdote, con la autoridad sacerdotal que significaba en aquellos tiempos del sumo sacerdote, y comienza a caminar rumbo hacia Damasco para tomar de prisioneros a los cristianos. Lo que no se esperaba Saulo en ese momento es que era que iba a aparecer el Señor Jesucristo. Nosotros en nuestra vida muchas veces, o casi ninguno se esperó este encuentro, salvo los que han nacido del Evangelio. No se esperaron tener un encuentro con Jesucristo en un lugar, en una fecha indicada que Jesús ya tenía preparada. Yo no me lo esperaba, yo creo que más de uno no se lo esperaba, pero ese momento llegó.
Ese momento llegó a nuestra vida para salvarnos y rescatarnos de donde nos encontrábamos. Sí, Señor. Saulo tenía toda la información judía, toda la capacidad judía, toda la palabra del Antiguo Testamento, muy capaz, muy inteligente, lleno de la sabiduría de la letra, pero le faltaba la sabiduría del Espíritu. Le faltaba tener ese encuentro con Jesucristo que cambia nuestras vidas para siempre. Y lo hemos dicho, un solo encuentro con Jesucristo cambia nuestras vidas para siempre. Y el encuentro no lo vas a tener aquí en la iglesia, el encuentro es personal. El encuentro es personal. Con venir a la iglesia, perdone que le diga, hermano, no alcanza. Alcanza cuando tú dispones tu corazón y le pides a Jesucristo, quiero tener un encuentro contigo. Y un encuentro personal con Jesucristo no nos deja seguir siendo iguales. Jesucristo nos transforma, Jesucristo nos cambia, Jesucristo comienza a limpiar toda la basura que teníamos, Jesucristo comienza a cambiar nuestros pensamientos, nuestros deseos. Si realmente tenemos un encuentro con Jesús, cambia nuestra vida para siempre. Si tú no lo tuviste, esfuérzate para tener un encuentro que cambie tu vida con Jesucristo, hermano. Te lo digo con el amor del Señor, cambia tu vida para siempre. No vas a ser el mismo, no vas a ser la misma. Vas a pensar diferente, vas a caminar diferente, vas a hablar diferente, vas a vivir diferente, porque Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo libera, Cristo sana, Cristo rompe cadenas, Cristo rompe ataduras espirituales de maldad. Cristo nos cambia y gracias a Él estamos aquí hoy. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie puede ir al encuentro con el Padre si no es por Él. El único camino es Jesucristo, el gran pastor de los pastores. Ese es Jesucristo, ese es nuestro Señor. Y el resplandor de Jesucristo apareció en nuestras vidas. Y cuando aparece ese resplandor no nos podemos contener, no nos podemos sostener. El resplandor de Jesús es la gloria de Dios. El resplandor de Cristo es algo majestuoso, hermanos. Y Saulo, dice la palabra en el versículo 3, yendo por el camino, aconteció, yendo, entiendan ustedes, los que no saben capaz mucho, que Saulo, avalaba los asesinatos de los cristianos. El gran apóstol Pablo, el gran siervo de Jesucristo que Dios lo usó de una manera poderosísima, avalaba que asesinaran a los cristianos. Y lo vimos, ¿no? Que cuando apedrearon a Esteban, la palabra dice que Saulo estaba allí. Él no le tiró una piedra, pero estaba ahí al lado como diciendo, se lo merece. Se merece el castigo por blasfemar contra Dios. Y lo quería seguir haciendo. Quería tener prisionero a todos los cristianos. Y el enemigo lo que quiere hacer en nuestros días hoy, te quiere tener prisionero. Te quiere tener preso en una esclavitud, no de barrotes físicos, sino de barrotes, cárceles espirituales. Por eso fue de suma importancia, creo, y de suma bendición el viernes que podamos aprender dónde el enemigo nos quiere meter, dónde se nos mete. Porque nosotros abrimos puertas, le damos acceso al enemigo. Y él va a hacer lo imposible para meterse. Todo lo que esté a su alcance va a hacer lo posible para meterse en tu vida y en mi vida. Pero nosotros tenemos que tener la puerta bien cerradita y dentro de nosotros el poder del Espíritu Santo. Para que cuando vengan de vuelta a querer meterse dentro de nuestro, nosotros estemos llenos de la presencia, llenos de la presencia, llenos de la presencia. Repentinamente le rodea a Pablo allí un resplandor de luz del cielo. La gloria de Dios resplandeció en la vida de Pablo. Sí, Señor. Voy a decir Pablo, así no digo Saulo, Pablo. De Pablo. Resplandeció en la vida de Pablo la gloria de Dios. Y si en algún momento de tu vida ha resplandecido esa gloria, no se te puede olvidar más ese momento y ese encuentro con el Señor Jesús. Ese momento donde la gloria de Dios nos humilla. Empieza a quitar el orgullo. Empieza a quitar la soberbia.
Por lo menos eso me pasó a mí. Empieza a quitar todo lo que no le agrada de nosotros para llenarnos de Él. Y Pablo se cargaría con eso. Pablo tenía una lucha como tenemos nosotros hoy, una lucha incesante con la carne. Pero tuvo ese encuentro con Dios que comenzó a transformarlo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor lo hizo caer con su gloria, como les decía, para que él entendiera lo que era la humillación. Entender que sin Él no somos nada. Que lo grande que nos creemos aquí en la tierra no vale nada delante de Dios. Que lo poderoso que nos podemos sentir porque nos da autoridad el sumo sacerdote, porque tenemos autoridad en aquel tiempo importante, porque tenemos riqueza, porque tenemos poder, porque tenemos un estatus, eso no vale nada delante de Dios. Nada vale delante de Dios. Solo vale tu corazón humillado, contrito en su presencia, eso es lo único que vale. Vale tu corazón rendido a Él, eso es lo que vale. Eso es lo que Dios quiere, tu corazón. Dios desea tu corazón, Dios desea tu sentimiento, Dios desea tu mente. Dios desea que le sirvas de todo corazón, que le ames a Él, que le busques a Él, que te entregues a Él. Eso es lo que Él desea. Eso es lo que Él desea. Dependencia total de Él. Y Pablo tenía que pasar por ese proceso de humillación. Y lo rodea la luz, el resplandor del cielo, y cae en tierra y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesucristo? No estaba persiguiendo a Jesucristo. ¿O estaba persiguiendo a Jesucristo? ¿Estaba persiguiendo a Jesús o no estaba persiguiendo a Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el Señor Jesucristo le dice, no, ¿por qué me persigues? Perseguía a su iglesia. Estaba persiguiendo a la iglesia. Y si el enemigo persigue a la iglesia, persigue a Jesucristo. Hoy en día, si el enemigo te persigue, está persiguiendo a Jesucristo. Y Jesucristo se va a poner por delante tuyo y delante de la iglesia para defenderte. Él se va a parar por delante y le va a decir, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a la iglesia que yo levanté? No, pero estamos persiguiendo a ellos, a ti no. Sí, me persigues a mí. Si los persigues a ellos, me persigues a mí. Si atacas a mis hijos, me atacas a mí. Si atacas a mis siervos, me atacas a mí. Si atacas a mis discípulos, me atacas a mí. ¿Qué seguridad, hermano, tenemos que tener que el que nos defiende es el Señor Jesucristo? Que sus ojos son como llamas de fuego. Bendito sea Dios. Allí en Apocalipsis Juan lo presenta así, sus ojos como llama de fuego, resplandeciente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A ver si cambiamos las pilas, que creo que hay problema de las pilas. Allí estaba Jesús defendiendo a sus hijos y Él te va a defender hoy. Él te va a defender mañana. Él te va a defender pasado. Él te va a defender todos los días de tu vida si tú sigues haciendo su voluntad y cumpliendo su propósito. Él no te va a dejar solo. Él prometió estar todos los días contigo. Todos los días contigo. Entiende que Cristo está contigo. Entiende que Cristo te acompaña. Entiende que no estás solo, que no estás sola. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores pelea por ti. Tenemos que entender eso y tomar autoridad y decir, tenemos que salir a comernos el mundo, hermanos. Gracias, Rey. Tenemos que salir a conquistar el mundo porque el Creador está con nosotros. Atacas a mis hijos, tocas a mis hijos, lastimas a mis hijos, insultas a mis hijos. El Señor está contigo. No tomes venganza porque la palabra del Señor dice que mía es la venganza. Y nosotros, como verdaderos siervos de Dios e hijos, lo que tenemos que hacer es bendecir a los que nos maldicen. Orar por los que nos persiguen. Eso nos manda el Señor. Tú recuerda que Jesús te defiende y te protege. Ora por los que te atacan, bendice a los que te maldicen. Jesús se encarga.
¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres que no te conozco? ¿Quién eres? Pablo ya le dio su reconocimiento de señorío, pero no sabía que era Jesús. En aquel tiempo se utilizaba mucho el respeto hacia las autoridades, hacia gente de preeminencia, decirle Señor. Y Pablo entendió que no era una voz cualquiera que le estaba hablando, sino que le estaba hablando una voz con una cierta autoridad y peso espiritual. Entonces le dice, ¿quién eres, Señor? Esta pregunta capaz que apareció en algún momento en una etapa de nuestra vida o aparece hoy en tu vida diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres realmente? Cuando te necesito no estás, cuando te preciso no te tengo, cuando sufro me dejas solo, me dejas sola. ¿Quién eres, Señor? ¿Eres realmente el Dios Todopoderoso? ¿Eres realmente el Dios que me ama? ¿Que yo estoy pasando por problemas y tú no estás conmigo? Yo no estoy sintiendo tu presencia. ¿Dónde estás, Señor? Muchas veces pasa por nuestra mente esos pensamientos, esas preguntas y esas dudas. Por eso tenemos que recordar, como les decía recién, que el Señor prometió estar todos los días. Amén. ¿Tú lo sientes? ¿Tú sabes que no está al lado tuyo? ¿Tú sabes que no ve tu sufrimiento? No lo sabemos. Por eso surgen esas palabras de dónde estás, quién eres, qué pasó, me dejaste, me abandonaste, me encuentro solo. Ahí va a estar siempre Cristo. Siempre va a estar Cristo ahí. Él padeció lo mismo que sentís vos y siento yo. Él sintió lo mismo. En la cruz del Calvario, Jesucristo sintió lo mismo en el momento en el cual le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo necesitaba experimentar la separación del hombre con Dios. Jesucristo necesitaba experimentar ese proceso que experimentamos nosotros cuando no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, a Dios en nuestra vida. Por eso allí en la cruz el Padre lo abandona, entre comillas, porque nunca lo abandonó, siempre estuvo con él, pero no encontró Jesús la respuesta que necesitaba. Y ahí Jesús padeció y sintió y experimentó lo mismo que experimentamos nosotros cuando no escuchamos a Dios. Pero recuerda que detrás de tu silencio, detrás del silencio de Dios, detrás del silencio de Dios, detrás de lo que estás viviendo, detrás de lo que está pasando, el Señor está allí. Amén. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí en el momento indicado para darte la respuesta, la salida y la solución. Espera, confía, sigue creyendo en Él, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Sigue creyendo en Él, sigue confiando en Él. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús. ¿Vieron que también cómo le responde el Señor? Le dice, yo soy. ¿Recuerdan el yo soy? Los 7 gran yo soy de Jesús allí en el Evangelio de Juan. Jesús le dice a Pablo, yo soy Jesús. Aleluya. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Creador. Yo soy el que te di todas las enseñanzas, todos los mandamientos. Yo soy. Yo soy el que te di la vida. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, a quien tú estás atacando, a quien tú estás persiguiendo. Eso es lo que le dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mis hijos? Y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Este pasaje aparece en el 26:14 del libro de los Hechos, cuando por tercera vez Pablo relata su conversión. Aquí en los escritos más antiguos no aparece esta porción del pasaje. Sí aparece en el capítulo 26, versículo 14, donde él también relata su conversión. Y el Señor le está diciendo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, dura cosa te es dar patadas
contra el aguijón. ¿Saben la palabra aquí lo que significa? Los bueyes, cuando estaban arando, el que iba allí cuidando a los bueyes que se mantuvieran por el camino, que se mantuvieran trabajando, tenían una lanza, una punta, iban dándole puntadas al buey para que el buey siguiera trabajando. Y lo empujaban: dale buey, no te quedes, dale, no te duermas que hay que trabajar. Y le iba dando puntadas. Ese era el aguijón que aquí está representando Pablo. Y le daba puntadas. Y el buey, se andaba un poquito reventón, comenzaba a tirar patadas contra el aguijón. Y se comenzaba a lastimar él mismo, se golpeaba él mismo y se lastimaba. Por eso el Señor aquí le estaba diciendo: dura cosa es que tú sigas pateando contra el que te quiere corregir. Aleluya. Y el Señor, necesitamos de esa corrección de Jesús en nuestras vidas, que cuando nosotros nos quedamos, Él venga y nos dé un toquecito para que sigamos. Amén, amén, amén. Que cuando nos queremos desviar por el camino, venga el Señor y nos dé otro pinchazo y nos diga: retoma la senda por la cual yo te mandé. Amén, amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice la palabra. Sí, Señor. El Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara de corrección y el callado de guía. Amén, amén. Cuando los pastores allí en el rebaño iban con la vara mostrándosela: no se rebelen. Esa vara es la que necesitamos del Señor. ¿Nos duele? Sí, nos duele. Nos duele cuando el Señor nos pincha. A veces sí nos duele porque está en nuestra carne, está en nuestro orgullo. Y no queremos hacer su voluntad y no queremos obedecerle, pero necesitamos de la corrección de Cristo, hermano. Recuerde que necesitamos día a día la corrección de Jesucristo. Él temblando, dice el versículo 6, y temeroso, dijo: Señor, ¿qué dijo? ¿Qué le preguntó? ¿Qué quieres que yo haga? A mí me gustaría que hoy todos le dijéramos al Señor esta pregunta. Si te animas, vamos a hacerlo todos. Decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero entender tu propósito, Señor. Yo quiero entender para qué me llamaste. Lo que nos dijeron de corazón en este momento, Dios va a comenzar a trabajar conmigo. Si tú le dices de corazón al Señor: ¿qué quieres que tú hagas? Que yo haga. El Señor va a comenzar a orar. Tenemos que decirle al Señor en algún momento de nuestras vidas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no puedo seguir más así, ya no puedo continuar así. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tiene que hacer. Ya el Señor le dio un mandato a Pablo, le dio una orden a Pablo, le dio un mandamiento a Pablo, le dijo que tomara cartas en el asunto. Pablo, no nos perdamos, estamos todos acá. Vamos, que no pasa nada, el Señor está en control de todas las cosas. Bendito sea Dios. ¿Qué quiere que yo haga? Y el Señor dice: obedece. Cumple lo que yo te estoy mandando a hacer. Obedece lo que yo te estoy pidiendo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, dice la palabra, oyendo a la verdad una voz, mas sin ver a nadie. Los hombres que estaban con Pablo sintieron una voz, pero no vieron a nadie. ¿Qué entendemos por esto? Que muchas veces el Señor habla a la iglesia, habla a nuestras vidas, y pueden haber personas escuchando, pero no están entendiendo lo que el Señor está hablando. No están entendiendo lo que el Señor está hablando. Bendito sea Dios. Te adoramos, Jesús. Cada interrupción que se hace aquí cuando lo que estamos predicando, si lo digo con el amor de Cristo, interfiere con lo que Dios está queriendo hacer.
Bendito sea Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, amado Dios. En tus manos estamos, Señor, y no le vamos a dar lugar al enemigo para que impida lo que tú quieres hacer en esta mañana. Extiende tu mano poderosa, Señor. Toma el control de toda situación. Encárgate tú, Señor, que menguemos para que tú crezcas, que hagamos morir nuestra carne, Señor, y que nos sometamos a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Podemos oír la voz, pero no podemos entender lo que el Señor está hablando. La gente del mundo puede escuchar la voz, pero no va a entender lo que Jesús está hablando. Y aún dentro de la iglesia podemos escuchar la voz, lo que se está predicando, lo que se está hablando de parte del Señor, y no se está entendiendo lo que el Señor está hablando. Eso es lo que le pasó a las personas que estaban acompañando a Pablo. Porque Pablo, en la soberanía de Dios, y porque era un hombre íntegro también, tenía sus fallas, sus pecados, pero Pablo en una de sus cartas, que ahora no recuerdo cuál es, pero en una de sus cartas dice que él se mantuvo siempre fiel a Dios, obediente a la ley, que se equivocó obviamente cuando tuvo ese encuentro con Jesús, pero que él siempre fue temeroso de Dios. Y el Señor escudriña lo más profundo de tu corazón. El Señor sabe cómo es tu corazón. ¿Sabe que fallas? Sí. ¿Sabe que fallo? Sí. ¿Sabe que te equivocas? Sí. ¿Sabe que me equivoco? Sí. Pero Él conoce lo profundo del corazón y lo que hay en lo profundo del corazón. Entonces, si tu corazón es un corazón puro, sincero para Dios, con fallas, con errores, Dios va a llegar al encuentro contigo y te va a hablar. Los demás no lo van a escuchar, pero tú sí vas a escuchar la voz de Cristo. Que podamos escuchar hoy la voz de Cristo y decirle a Dios, quiero tener, Señor, mis oídos espirituales abiertos para entender lo que tú quieres hablar. No quiero ser como estas personas que escucharon una voz y no entendieron lo que hablaba. Yo quiero ser como Pablo, escuchar tu voz y comprender y entender y ponerla por obra y ser obediente y caminar contigo y seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Sí, Señor, aleluya. Entonces Saulo se levantó, dice el versículo 8, de tierra. Pablo había caído ante la presencia de Dios. Y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Y este era un trato de Dios con Pablo. Por lo que le decía, Dios tenía que quebrantar todo lo que Pablo había aprendido de la ley mosaica. Todo el trato que había llevado hacia los pies de Gamaliel, había aprendido a los pies de Gamaliel, un gran sacerdote entendido. El Señor necesitaba restaurarlo, necesitaba humillarlo, necesitaba quebrantarlo. Desde adentro hacia afuera. Y si Dios no te quebranta desde adentro hacia afuera, estás perdido. Si Dios no te quebranta del corazón hacia afuera, estás perdido. Jesús le dijo a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, son sepulcros blanqueados ustedes, están muy lindos, arregladitos por fuera, pero por dentro están muertos. El arreglo y la corrección espiritual de Dios comienza desde lo profundo. Y tenemos que pedirle eso a Dios, cámbiame desde adentro, Señor. Cuando tú cambias desde adentro, tus actos solo van a ser transformados por Dios. Tu manera de vivir, de accionar, de hablar, como decíamos, va a ser transformada por Dios automáticamente porque Dios te cambió desde adentro, porque tú le abriste tu corazón y le entregaste tu corazón. Sí, Señor. Si tú no le entregas tu corazón a Dios, estás perdido. Si tú no le entregas tu corazón a Dios hoy, si no se lo entregaste, estás perdido. Si tú te dejas llevar por la corriente del mundo, la fiesta, la lujuria, lo que sea, y no le entregas tu corazón a Dios hoy, estás perdido. Estás perdido. Si Cristo viene, pero yo no creo que todavía la venida de Cristo esté cerca, yo voy a seguir haciendo lo que quiera, porque la venida de Cristo no está cerca. Ok, te lo acepto. ¿Tú sabes cuándo te vas a morir? ¿Tú conoces el tiempo
el día y la fecha y la hora de tu muerte? Vivamos como si mañana el Señor nos levanta a su presencia. Amén. Si no quieres creer en la venida de Cristo, no creas, allá tú. Pero tú no sabes cuándo vas a morir, y yo tampoco. Entonces tenemos que vivir cada día de nuestras vidas conscientes de que hoy nos puede tocar partir, y si hoy nos toca partir, ¿a dónde vamos? Seamos sinceros, ¿a dónde vamos hoy? Yo ya lo dije y lo repito, yo pasé años sentadito ahí en la iglesia y yo estaba perdido. Y yo se lo decía a Viviana, no digas eso, sí, estoy perdido. Porque yo soy así, con todo y conmigo peor. Yo estaba perdido. Y reconocía que estaba perdido. Y eso me hizo cambiar. Dios me hizo entender. Y después cuando nosotros empezamos a acomodar nuestra vida, tenemos la salvación segura. Amén. La salvación plena. Amén. Confiados en la salvación de Cristo. Sí, Señor. Pero no nos hace salvo la iglesia. Recuerden esto, la iglesia no te hace salvo. Y Pablo tenía que pasar por ese proceso de entender todo el cambio que Jesús estaba trayendo a la humanidad. Y lo deja ciego. Lo deja sin ver. Lo deja sin poder tomar el rumbo que él quería tomar. Quebranta su orgullo. Lo humilla y le dice, ahora te van a llevar ellos. Tú no vas a ir más caminando diciendo, los voy a agarrar a todos estos, los voy a matar, los voy a meter preso, soy el sacerdote Pablo, Saulo, no. Dios lo humilló y lo quebrantó para demostrarle que sin Él estamos perdidos, que sin Él estamos solos. Y lo metieron en Damasco, dice la palabra, donde estuvo 3 días sin beber y no comió nada. Pablo estuvo allí 3 días, sin beber, sin ver, sin comer y sin beber durante 3 días. Creo que el Señor le quería demostrar también la ceguera espiritual en la cual estaba metido. En la ceguera espiritual en la cual Pablo estaba inmerso. Y muchas veces hoy a nosotros el Señor también nos quiere hacer entender que estamos ciegos espiritualmente. Que no estamos viendo, no estamos comprendiendo la realidad del mundo. Que no estamos entendiendo que en este tiempo estamos y que en este tiempo tenemos que actuar. Que Dios nos ha llamado con un propósito y tenemos que ir detrás de ese propósito. Que Dios no nos deje ciegos a causa de nuestra desobediencia para que entendamos. Esto ya era gracia. Ya era gracia. El libro de los Hechos ya era gracia. Ya Jesús había muerto por nuestros pecados, había resucitado y ya estaba en el cielo. Que podamos entender, y esto no es para asustar a los hermanos, sino para que entendamos realmente lo que vivimos, lo que pasamos. Había entonces en Damasco, dice la palabra en el versículo 10, un discípulo llamado Ananías. Jehová está lleno de gracia, significa Ananías. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, lo llama. Y Ananías, ¿qué le responde? Heme aquí, Señor. Repito, porque esto es sumamente clave. Hay palabras que son claves en este pasaje. ¿Qué quieres que haga? Heme aquí, Señor. ¿Quién dijo heme aquí? Samuel le dijo al Señor que le hablaba una vez y Samuel lo entendía. Lo llamaba y Samuel lo entendía. Era jovencito sirviendo al sacerdote Elí. Y estaba allí Samuel, a los sacerdotes perdidos, a los hijos de Elí perdidos. Y ahí estaba el fiel de Samuel creciendo en la palabra y en el conocimiento de Dios. Y llegó el momento que Dios lo llama. Y le habla y no entiende, y le habla y no entiende. Y ahí Dios lo ilumina a Elí en su perdición. Y le dice, cuando escuche de vuelta la palabra, diles, heme aquí. Porque es el Señor que te está hablando. El Señor nos habla y no escuchamos, el Señor nos habla y no escuchamos, no entendemos. Que hoy le podamos decir al Señor, aparte de que quieras que haga, heme aquí. Aquí estoy para servirte. Aquí estoy para caminar contigo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Ananías,
un siervo del Señor, un sacerdote del Señor, allí en Damasco, convertido obviamente al cristianismo, le dice al Señor, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle derecha, a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor Jesucristo le da una orden a Ananías, le muestra lo que tiene que hacer, le da una dirección, le da un lugar, le da una visión. Y Ananías le responde, Señor, perdóname, pero he escuchado que este tal Saulo es un poquito bravo y que está metiendo a todos nuestros hermanos en la cárcel. Dice la palabra allí en el versículo 13, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías tuvo un poquito allí de dudas en la orden del Señor, pero el Señor obviamente con su amor y su misericordia le dice, ve. ¿Por qué dice ve el Señor? ¿Por qué qué? Porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Sí, Señor. ¿Cuántos instrumentos escogidos hay en esta mañana? Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos instrumentos escogidos hay hoy en esta mañana que han pasado por pruebas, que han pasado por dificultades, que han pasado por desiertos, que han pasado por luchas, que han pasado por tribulación, que han pasado por dolor, que han pasado por angustia, pero que el Señor lo tiene preparado para usarlos con el poder del Espíritu Santo? Hay muchos instrumentos escogidos. La palabra dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Que nosotros comencemos a entrar en el grupo de los escogidos hoy, no solo de los llamados. Que nosotros hoy abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, soy tu instrumento escogido, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, que soy tu instrumento escogido. Estoy ciego espiritualmente, no veo, no comprendo, no entiendo. He tenido un encuentro contigo, no sé qué hago acá, no sé ni por qué vine alguna vez acá. Pero soy tu instrumento escogido, Señor. Soy ese instrumento en vaso de barro que cargamos con un tesoro tan grande, dice la palabra del Señor allí en 2 Corintios 4, 7. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del Señor, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos esos vasos de barro, esos instrumentos escogidos. Esos instrumentos que están para servirle a Dios. En 2 Timoteo 2, versículos 20 y 21, la palabra del Señor dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos, dice la palabra, ¿para qué son? Para usos. Y otros, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, la palabra del Señor dice que será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto y preparado para toda buena obra. Limpiémonos. Hay instrumentos, dice la palabra de Dios, utensilios de oro, de plata, también hay de madera. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Que hoy nos levantemos nosotros y seamos esos instrumentos de oro y de plata, honrosos para servir a Dios y estar preparados para toda buena obra. Que el Señor nos limpie, nos prepare y seamos instrumentos santificados para la obra de Dios. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Instrumento escogido.
Tú eres un instrumento escogido. El enemigo te dice que no eres, pero sí eres un instrumento escogido. El enemigo se quiere meter en tu mente para destruirte, pero dile, soy un instrumento escogido del Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa lo que tú me digas, no importa lo que tú me hables, no importa que me señales, no importa que me injuries, no importa que me calumnien, no importa lo que me hagan, yo sé que soy un instrumento honroso para servir a Dios, para la gloria de su nombre. Yo lo sé. ¿Cuántos lo saben? Dígame con gozo. Yo lo sé, yo lo creo. Le vamos a dar una patada al diablo. Bendito sea Dios. Ve por qué instrumento escogido es este. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Llevar el nombre de Jesucristo a toda criatura. Te saque de donde te saque Dios. Te saque de lo peor que eras. No recuerdes más el pasado para traerlo presente y que dañe tu vida espiritual. Solo recuérdalo en algún momento de tu vida para decir, de allá me sacó Dios, de allá me sacó Jesús y yo no voy a volver más para atrás. Yo voy a mirar para adelante, yo voy a caminar para adelante, voy a olvidar el pasado, lo que queda atrás me olvido y extiendo mi mano, mi camino, mi rumbo hacia la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hacia allí voy, hacia allí vamos, hacia allí caminamos, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí tenemos que ir, ahí tenemos que poner nuestra meta, nuestra mirada, la meta que es Cristo, la meta es Cristo, el poder es Cristo, nuestro Padre es Cristo, nuestro amo es Cristo, nuestro amigo es Cristo, todo es Jesucristo, todo es Jesucristo. Aleluya. Porque yo le mostraré, le voy a predicar a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel, y todo lo hizo Pablo. Todo lo hizo Pablo. Le predicó a los gentiles y habrá predicado a los gentiles. Si habrá caminado. Le voy a decir algo y espero que no se enojen. Llovía y Pablo andaba. Había trueno y Pablo seguía predicando. No importaba si se mojaba, si no se mojaba, porque él había tenido ese encuentro poderoso con Dios y dijo, yo no me va a detener ni la lluvia, ni el viento, ni los mares, ni la tormenta, ni las prisiones, ni los castigos. No me detiene nadie. Y así tendríamos que ser nosotros hoy, apasionados por Cristo. Apasionados de verdad. Que no nos importe nada. Si hay una tormenta tremenda y tú tienes que ir a ver a tu novia que vive a 20 kilómetros, vas igual. No te importa mojarte. No te importa nada. Hay un cumpleaños de 15, están cayendo pingüinos de punta y voy igual. No me importa nada, no me voy a perder el cumpleaños de 15. Esto va con segunda para alguno. Por el amor de Cristo. Pero no es una realidad, hermano. Para Cristo capaz que no, y para otras cosas sí. Seamos apasionados por Cristo. Lluvia, viento, sol, calor, frío. Lo que venga, enfermedades, sigo adelante. Si Cristo es mi sanador, si Cristo es mi proveedor, sigo. Le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y este pasaje a mí me ha sido de bendición, capaz que para algunos no, pero todo lo que hagamos aquí en la tierra nosotros tenemos que pagarlo en la tierra. Así, aún si nos convertimos. Pablo tuvo que pagar por la persecución a los hijos, porque Jesucristo defiende a sus hijos. Y Pablo tuvo que pagar esa persecución, por lo que él había sido, por lo que él había hecho. Lo tuvo que pagar acá en la tierra. Y hay algo que tenemos que entender nosotros, que nuestras acciones, sean buenas o sean malas, siempre vamos a recibir conforme a la acción buena o a la acción mala. Siempre. Siempre. Dios en su infinita misericordia nos salva, nos perdona, sin lugar a duda que sí. Pero nos corrige para que entendamos y que no volvamos a repetir lo que hicimos. Porque de eso se trata, que nosotros no volvamos a repetir nuestros errores.
No volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Por eso el Señor nos corrige, porque hay veces que no entendemos solo una palabra y necesitamos una corrección. Y se lo dice a alguien que recibió corrección de Dios. Recuerden eso. Corrección de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Para estar preparado. Si tú estás recibiendo corrección de Dios, dile gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Fue entonces Ananías a ese instrumento escogido por Dios, a ese instrumento que Dios ya tenía separado para él, apartado del mundo y separado para él, apartado de la condición que tenía para consagrarlo a él. Apartarnos del mundo y consagrarnos a Dios, eso demanda hoy el Señor. Lo ha demandado a lo largo de la historia y lo sigue demandando hoy. Que nos apartemos y nos consagremos a Él. Y fue Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este Ananías que no lo conocía nadie, este Ananías que no tuvo participación bíblica solo en este pasaje, oculto, sirviendo allí en una iglesia, que nadie capaz que lo conocía, fue la persona que Dios usó para ungir al gran apóstol Pablo. ¿Vieron cómo hay diferentes propósitos en la vida para cada uno de nosotros? No van a ser todos los propósitos iguales, no. Uno Dios lo quiere colocar en un lado, otro Dios lo quiere colocar en otro, Dios lo quiere utilizar en algún lugar. Por eso tenemos que entender la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Dios en donde Dios nos quiere. Porque si nosotros tomamos lugares que Dios no quiere, vamos a hacer un fracaso. Vamos a fracasar. Y este Ananías entendió y comprendió y fue usado para ungir al gran apóstol. Qué privilegio, hermano. Imagínense a Ananías viviendo su vida, pónganse en lugar de Ananías, lo que pasó con el apóstol Pablo luego, y él diciendo en su casa: gracias Señor porque tú me usaste para ungir a ese gran apóstol, Señor. Qué privilegio que tuve, Señor. No soy merecedor, pero tuve ese privilegio de ungir al gran apóstol Pablo. Y Dios capaz que quiere eso para tu vida. Que tú estés en el lugar correcto, sirviendo en el lugar correcto, y que un día Dios te use para levantar a alguien, para proyectar a alguien, para sanar a alguien, para liberar a alguien. No estás atrás en la fila, estás en el lugar que Dios quiere que estés. Estás en la posición que Dios quiere que estés. Este Ananías estaba en el lugar que tenía que estar y obró en el lugar que tenía que estar. Obedeció a Dios, fue guiado, cumplió el propósito y de ahí se levantó el gran apóstol. Le puso las manos. Al momento, dice la palabra en el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas de la ceguera que tenía Pablo, y recibió al instante la vista. ¿Vieron que el Señor puede hacer lo que quiera? El Señor te quiere dar la vista, te va a dar la vista. El Señor te quiere sanar la columna, te va a sanar la columna. El Señor te va a quitar los problemas de corazón, te va a quitar el problema de corazón, como lo hizo con la pastora. Que pensamos que no iba a durar ni 2 minutos haciendo el ejercicio ese, y el Señor la sostuvo y le dio bien para la gloria de su nombre, como lo mencionaba recién. Después de que la profeta Beatriz le haya profetizado. Gloria a Dios, porque Dios usa a sus hijos. Usó a la pastora Beatriz, le dio una palabra profética y la pastora la tomó y dijo: me va a dar bien, tranquilo que el estudio me va a dar bien. Y esto es real, no le estoy mintiendo. Nos dijo en casa: quédense tranquilos que va a dar todo bien, porque Dios ya me habló por medio de la profeta Beatriz. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere. El Señor quiere que sus hijos estén alineados a su voluntad para dar palabra en el momento indicado, en el momento correcto, en el momento cierto. Y que nosotros tomemos la palabra que recibimos y le creamos a Dios. Bendito sea tu nombre. Le cayeron de los ojos como escamas
La ceguera espiritual, la ceguera física comenzó a desprenderse del cuerpo de Pablo. Comenzó a caer del cuerpo de Pablo y hoy tiene que comenzar a caer de nuestra vida esa ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual hoy tiene que caer como escamas. Tiene que comenzar a desprenderse en el nombre de Jesús. Tenemos que empezar a ver la realidad tal cual como la vivimos y Dios quiere que la vivamos. Que podamos conocer y entender el mundo espiritual y caminar en base y conforme a eso. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose Pablo ya fue a ser bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, dice la palabra, predicaba a Cristo. Enseguida Pablo comenzó a predicar a Cristo. 3 días encerrado, ciego, sin comer ni beber, buscando el motivo por cual le había pasado eso. Dios manda a su siervo ungirlo, lo llena de su presencia, se bautiza, va con los apóstoles para que los apóstoles lo acomoden un poquito sus ideas y comienza a predicar. De eso se trata el Evangelio. Que el Señor nos acomode un poquito las ideas, que recibamos instrucciones de lo que está por encima nuestro y que vayamos a predicar la palabra. Y que vayamos a llevar el Evangelio. Y ahí Pablo comenzó este día y hasta el último día de su vida estuvo predicando el Evangelio a toda criatura que se pasó por enfrente. A todos. Preso predicaba, lo molían a palo y él predicaba. Destruido y él predicaba. Lo dejaron casi muerto, él se levantó y para algunos teólogos se cree que puede haber muerto Pablo del castigo que le dieron. Y el Señor lo levantó. ¿Y qué hizo? Siguió predicando. Se levantó y dijo, sigo. No me va a detener el enemigo porque es más grande y más poderoso es el que está conmigo. Más grande y más poderoso es el que está conmigo. Enfermedades no me detienen. Naufragios no me detienen. Padecí castigo y sigo predicando a Cristo. Sigo predicando a Cristo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿este no era el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se deprimía. Pablo, por las palabras que le daban, tenía miedo y salía corriendo. Y lo atacaban y decían, no quiero predicar más. Y tenía lucha y decía, no puedo, Señor, ¿qué hago ahora? ¡No! Pablo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Demuéstrale al enemigo, escucha bien esto, demuéstrale al enemigo que Jesús es el Cristo y que Él gobierna tu vida, pase lo que pase. No me vas a detener con nada. Yo tengo el poder, la dinamita del Espíritu Santo adentro y no me va a detener nada ni nadie. Grábese esto en su mente, hermano. Gloria a Dios. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. El enemigo va a querer hacer eso. Tú te vas a convertir, tú vas a buscar de Dios, tú te vas a llenar de la presencia del Espíritu Santo y el enemigo se va a quedar distante. No. Va a hacer todo lo posible para impedir el propósito que tú tienes. Va a hacer todo lo posible para detenerte. Y ya enseguida, Pablo comenzó su ministerio de predicar la palabra y ya lo querían matar. Resolvieron los judíos matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Lo acechaban, el enemigo lo acechaba, Pablo, lo acechaba una y otra vez. Salí de ahí, te matamos. Salí de ahí a predicar a Cristo y te matamos. Entonces los discípulos, usando sabiduría de Dios y estrategia de Dios, tenemos que ser entendidos y sabios en Cristo Jesús. Porque muchas veces el Señor no quiere que nosotros enfrentemos al enemigo, sino que usemos otras estrategias para pasar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo?
Hay veces que el Señor dice, no ataques ahora, quédate tranquilo, ve, toma este rumbo, este camino. Con David lo hacía así el Señor. David cada vez que iba a la batalla, a la guerra, le pedía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? En cada una de las guerras, David le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dame las estrategias. Tengo que ir por acá, tengo que ir por allá. Y el Señor le decía, sí, hazlo así. Hasta que llegó un momento y le dijo, no, así no lo hagas. Tú ve, espera, da la vuelta, toma el otro rumbo, espera lo que yo me voy a encargar y cuando te dé la orden, ahí van a entrar ustedes. De eso se trata. De eso se trata. Los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Y Saulo llegó a Jerusalén. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Los griegos también querían matarle. Se sumaron a la guerra los griegos. Los judíos por un lado y después los griegos. Cuando supieron, esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. En la persecución la iglesia se fortalecía, en la persecución la iglesia crecía, en la persecución la iglesia era edificada, en la persecución se seguía predicando cada vez más a Cristo. Hermanos, que hoy sigamos predicando a Cristo más y más y más. Y que seamos como Pablo, que se humilló, se sometió, fue obediente, tuvo discernimiento espiritual para entender, dependió de Dios, se puso a disposición, entendió la dirección de Jesucristo, fue libre de su vista, de su ceguera, para tener su vista espiritual, se bautizó, caminó en el poder espiritual del Espíritu Santo y su nombre, el nombre de Cristo, fue predicado día a día. Fue mensajero de Cristo. Que nosotros hoy podamos ser esos mensajeros de Cristo. Que nosotros hoy podamos ser esos instrumentos escogidos de honra para llevar la palabra de Jesús. Pónganse en pie, hermanos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, amado Dios. Gracias, Padre